Pedimos que puedan mantener su micrófono en silencio para que el hermano pueda exponer y si hay alguna duda, él nos va a decir en qué momento podemos eh, hacerle preguntas y todo eso para que también al final pueda haber un tiempo de pregunta y respuesta. Su tiempo, hermano, es tuyo. Gracias, hermano Mauricio. Um, en manera de presentación, porque yo sé que algunos ya me conocen por otras presentaciones y algunos son nuevos. Um, yo soy de los Estados Unidos y mi familia vivía en el estado que se llama Alaska y obviamente ahí es muy lejano del resto de los Estados Unidos, entonces no hay mucha conexión, se puede decir, con el resto del mundo. Y yo recuerdo cuando yo era chico, mi madre, que era de Nueva Zelanda, hizo genealogía constantemente. Tenía una máquina de este microfilm en la casa y eh, ahí se arrendaba los rollos del lago salado y siempre estaba trabajando. Y ella me ofrecía, oye, ¿quieres ver lo que estoy haciendo? ¿Quieres ayudarme? ¿Quieres participar? Y yo siempre decía que no, porque yo no podía leer los textos, que no, y no me gusta y nunca la ayudé. Y pasan los años, me casé con una chilena y empecé a estudiar en BYU y estaba estudiando arqueología. Y de repente sentí la necesidad de hacer la genealogía de la familia de mi esposa, de ayudarla en ese trabajo. Y intenté hacerlo y lo hice súper mal. No sabía lo que estaba haciendo, no podía leer los textos. Entonces dije, ya tengo que profesionalizarme en eso. Entonces empecé a tomar clases en BYU junto con mis clases de lo que estaba haciendo de arqueología, de clases de genealogía. Entonces ahí aprendí un poco más y después cuando hice el magíster en BYU en arqueología, seguí tomando más clases de genealogía y ahí yo pensé, ay, ahora sé por lo menos lo que estoy haciendo. Y por las cosas de la vida venimos a Chile donde hice un doctorado en historia. Y ahí me di cuenta que yo no sabía nada de historia, porque yo era arqueólogo. Y ahí recién empecé a entender cómo hacer la genealogía cuando la parroquia no es su único registro o cuando el registro civil no es su único registro. Pero también vimos la necesidad de poder seguir practicando, en el sentido que cuando hacemos la genealogía, cuando tratamos de ayudar personas, en general, 90% o más del trabajo que hacemos es para otras personas. Y uno pregunta, ¿por qué estoy haciendo trabajo por otra persona? ¿Por qué voy a estar ayudando, no sé, a alguien de mi comunidad o un pariente a hacer su genealogía cuando yo quiero hacer el mío? Y yo quiero encontrar mi familia. ¿Por qué voy a estar ayudando a los demás? Y esa lo hacemos por dos razones. El primero es que hay ciertos pasos que son diferentes para cada país, pero siguen así el mismo modelo que tenemos que llegar a ser muy buenos en hacerlo. Tenemos que tener, según como ser tan natural buscar en los buscadores de Family Search y en los registros de Family Search que en algún momento vamos a sentir la inspiración de buscar de cierta manera a nuestro propio antepasado. Y ahí vamos a poder encontrarlos muy fácil. Pero si no sabemos cómo usar el sistema, si no sabemos cómo usar el buscador, no vamos a poder encontrar porque vamos a estar perdiendo mucho tiempo tratando de hacer algo que debería ser más fácil. Entonces, lo que vamos a mostrar hoy día es un ejemplo típico que pasa siempre cuando alguien nos pide ayuda. Ellos hacen lo que pueden, llegan a un punto y dicen, no puedo hacer más, no logro hacer más por atrás. Y en el caso en particular es una persona un pariente de mi esposa, que yo había ayudado ya 3 veces. Entonces ya en 3 instancias yo había encontrado todo lo posible, pero ahora con los avances de la indexación logré encontrar más. Entonces la idea es que vamos a mostrar los ejemplos de cómo buscar, pensando en el caso chileno, pero el mismo método funciona y ahí vamos a descubrir algunos problemas, se puede decir, que tenía la prima en su registro. Vamos a compartir. Ya. Entonces, aquí en la pantalla
hay un matrimonio que es Luis Horacio Vilches Cabello con Blanca Clark Howard. Y obviamente los bisnietos de Blanca Clark Howard quisieran saber de dónde era, porque según ellos era de Irlanda, y al ser de Irlanda ellos podían conseguir la ciudadanía irlandés, y entonces ellos están buscando. Pero durante ya casi 20 años de buscar no pudimos encontrar nada. Entonces, lo que vamos a ver aquí es cómo es que podemos encontrar los orígenes antepasados de esta blanca, considerando que ya durante muchos años se buscaban y no podían encontrar nada. Entonces, si estamos mirando en el caso de Chile, uno va al portal de investigador, al portal normal de Family Search y pone buscar y buscar registros. Y esa nos va a mostrar todos los registros que hay en Family Search y vamos a ir donde dice buscar por lugar y vamos a decir examinar lugares y vamos a pinchar Sudamérica y vamos a pinchar Chile. Y eso nos va a mostrar todas las colecciones que hay en Chile, que son, Chile tiene muy pocas colecciones en comparación a Brasil y Argentina en particular, que tienen docenas de colecciones, y tenemos 6 colecciones. Entonces, la única información que tenemos sobre Blanca que supuestamente es correcto es que nació en 1900 o cerca de 1900 en Valparaíso. Entonces, para poder confirmar esa información, el primer registro que miramos son registros de cementerios, porque tienen defunciones del siglo XX y es un registro amigable que nos permite poder ver nombres. Entonces, en ese caso, yo voy a ver si encuentro los hijos de ella, o ella misma, pero pensando en los hijos. Entonces, en el buscador, yo pongo Vilches Clark y ver qué aparece. Ya, entonces aquí tengo uno milagro, tengo 2 registros de función que son los 2 recibos que tiene el cementerio, tengo un Eduardo, tengo otro milagro y Graciela y todos son de Valparaíso. Entonces eso ya me confirma el primer dato que entregaba la familia, que su familia era de Valparaíso. Obviamente, yo ayudando a ella con su genealogía, yo puedo agregar todos esos hijos a su árbol, como están aquí, todos los 7 hijos, solamente en base al registro de defunción. No necesito ir a comprar los certificados de nacimiento del registro civil porque son nacimientos más recientes. No necesito hacer otro trabajo así en este momento porque yo estoy haciendo lo que es el trabajo inicial, que es el trabajo que debemos hacer antes de poder entrar en gastos o entrar en investigación en un centro genealógico. Todo lo que está viendo aquí se puede hacer desde la casa. Entonces, después de mirar en los registros de cementerios, uno puede decir ya, hay que buscar en el registro civil. Pero los hijos que tenemos aquí empezaron a nacer en 1927, entonces yo ya sé que no va, el registro de matrimonio de esa familia no va a estar digitalizado, porque es muy reciente. Entonces, al ir al buscador de registro civil, en esta ocasión, yo tengo que pinchar examinar las imágenes, y no es el buscar los indexados. Y al examinar las imágenes, yo tengo que seleccionar la región que quiero ver, que en este caso es la región de Valparaíso. Y después, en Valparaíso hay varios registros civiles. Hay el Puerto, hay Barón, hay Almendral y por lo menos uno más que no está aquí en esa lista pues, más reciente. Entonces yo voy al Puerto y me muestra todos los rollos que están indexados o están digitalizados. Y ahí los rollos que son de interés son el rollo de defunciones, matrimonio y nacimiento, que es el índice, porque el índice llega a 1965. Entonces yo pincho la de matrimonio y yo necesito saber si la persona que yo estoy buscando se casó en ese lugar. Entonces para hacer eso yo tengo que buscar
La única persona cuyo nombre yo ya sé es correcto, que es el marido. Entonces, aquí en ese índice, si usamos una página, van por apellido, pero a veces están fuera de orden, porque esos son índices bien grandes que en algunos momentos, algunos se rompieron los libros, entonces tengo que ver en qué parte está. Entonces aquí yo estoy buscando el Vilches, entonces elijo cualquier imagen saltando para llegar hasta la imagen que yo necesito. Ahí están los S. Y ahora estoy en D. Hay muchos D. También por si acaso, cuando se mira aquí abajo y no dice no hay información indexado, es porque esta página no fue indexado y por lo menos en el caso del Registro Civil de Chile, por lo menos 20% de los libros de nacimientos y matrimonios no fueron indexados por error de sistema. Entonces hay que tener cuidado en esa parte también. Pero aquí vamos a llegar a los bichos. Entonces aquí los, cuando las personas son nacidos con conocido padre y madre, están aquí con los dos apellidos. Cuando no lo están con un solo apellido. Si los padres y la madre tienen el mismo apellido, como Vilches Vilches aquí, es porque son madre, padre, mismo apellido, no porque son hijos naturales poniendo doble apellido. Porque esta es una práctica más reciente. Entonces, aquí abajo está Luis Vilches, su matrimonio. Y anotamos el número 620 del año 1926, que esos 620 es el número de registro y ese número 26 que está es el año del registro, porque alguien hizo este índice mucho después. Y obviamente aquí Benito y René son los hermanos de Luis, pero ya este trabajo ya está hecho. Entonces, si yo ya sé en qué página y todo se casó el, el Luis, tengo que buscar a la esposa. Entonces, para buscar a la esposa, tengo que buscar al apellido Clark, que en ese caso sería casi al principio. Y aquí están los Clark y los Clark Howard, que es el nombre que están buscando, no existe. Entonces yo sigo mirando a todos los Clark y aquí encuentro un Clark Vidal Blanca, registro 620, año 1926. Entonces, esa ya me indica que la persona que yo llevo 20 años buscando con un segundo apellido Howard nunca tuvo este segundo apellido. Porque cuando se casó en el registro civil, su segundo apellido era Vidal. ¿Alguien aquí no entiende cómo llegamos a que el matrimonio de Blanca Clark y Luis Vilche estaba en 1926 en Valparaíso? Si alguien tiene consultas sobre esta parte, lo puede hacer ahora. Perdón, hermano, va a quedar grabado, entonces Sí, yo pienso que después uno le hace el repaso. Muchas sí, gracias. está grabado. Entonces, sí.
si yo estoy armándolo en mi casa, ayudando a la persona originalmente, yo puedo poner como año de matrimonio el año 1926 en Valparaíso. Si yo quiero más información, si yo quiero tener el registro, yo puedo ir al registro civil y decir yo quiero matrimonio tanto de tal persona, Blanca Clark Vidal, que es del año 1926 y número 620. Y ahí me pueden dar el copia del acta. Pero si yo no necesito, si yo no quiero gastar el dinero, con ese índice ya tengo toda la información que yo necesito. Pero ahora necesito encontrar más información de Blanca, porque aquí ya sé que su nombre que todo el tiempo que estaba buscando estaba equivocada, entonces tengo que ver qué estaba ella. Entonces la manera de hacer eso es volver a las colecciones, ir al registro civil y Hermano Edward, hermano Edward, quería, hola, ¿cómo está? Quería hacer una consulta. ¿Esos registros que salen ahí son hasta qué año? el índice es hasta 1965, pero la mayoría de los índices de Chile llega hasta 1930 nomás. Y es todo suerte de qué índice existía al momento que la iglesia digitalizaba los rollos. Pero si uno Ah, va al registro civil en Santiago en huérfanos, tienen índices hasta casi hoy en día. o sea que en otros países podría ser más lejos, ¿cierto? Sí, cada país tiene diferentes leyes en cuanto a disponibilidad de registros en línea. Como por ejemplo el Perú tuvo casi 2 años donde toda la información de Family Search no estaba por razones de privacidad. Pero en general los índices van más allá que los registros actuales en línea, porque pueden poner mucho más años de un índice en un solo libro que los mismos registros. Ok, muchas gracias, hermano. Entonces aquí en el buscador yo tengo que buscar Clark Vidal, que es el apellido de ella, pero no pongo el nombre de ella, pongo solamente los apellidos, sabiendo que pueden variar en la forma de escribir Clark y cosas así, para ver si en el registro civil hay personas con esos apellidos. Entonces, aquí tengo uno, Inés Clark Vidal, que, que nació 2 años después de la persona que estamos buscando, pero es el único que hay. Entonces yo abro a Inés y digo, mira, Inés ya tiene un árbol. Alguien ya hizo el árbol de ella. Entonces voy a pinchar el árbol de ella para poder ver todo lo que hay ya existente en el árbol de ella. Entonces aquí tenemos sus padres, un registro de matrimonio y 3 hijos. Entonces, ¿cómo puedo encontrar al, a la persona? Entonces aquí, volviendo al registro civil, voy a buscar al padre que aparece en el registro, que es Eduardo Clark, pero él solo, para ver qué sale con él. Tenemos un defunción, no funciona muy bien. Tenemos nacimientos, uno de coronel que está metido. Un problema sí que existe hoy en día en los registros de Chile. Por ejemplo, es a Jorge Clark aquí. Está dentro de la colección del registro civil, pero realmente es de un error de año y no la fecha corresponde. Entonces hay varios de esos que están dentro del registro y también hay registros de la parroquia que se metieron dentro de la base de datos del registro civil. Y damos de nuevo, hay el registro aquí de Inés, hay registro de Candelaria. Entonces ahí con el papá no hay registro, pero busco mamá ahora, sola, y si yo quiero viendo que hay muchos ejemplos, aquí son 500 tantas respuestas, yo puedo poner aquí Valparaíso, que es el lugar que en Chile que está buscando,
Tengo que seleccionar cualquiera de la lista que dice Valparaíso y buscar. Y eso va a reducir el número de respuestas, que solamente es la idea. Y encuentro 3 registros de Valparaíso. Entonces, el primer registro que estaba en la lista es justo el nacimiento de una niña que se llama Blanca Luisa Vidal, cuya madre es Candelaria Vidal, que nace el mismo año que nuestra Blanca aquí, que salió en el registro de matrimonio como Blanca Luisa, está el mismo año, misma persona. Entonces aquí tengo el registro y la manera que confirmo que ese nacimiento de Blanca Luisa Vidal es la persona que después se llamaba Blanca Luisa Clark Vidal es veo el registro. Y al mirar el registro me da información, también tengo el nombre, y después aquí tiene una estampilla. Y esta estampilla es una corrección que se hizo en el registro civil en el año 1963, como cuando ya estaba anciana la persona, diciendo, oye, se equivocó en la inscripción porque no puso el padre al momento de inscribir la inscripción. Entonces aquí pone el nombre del padre, que es Eduardo Clark Martínez, y entrega esta información. Entonces, aquí con el registro civil ya comprobamos cuándo ella nació, pero también comprobamos en un segundo registro aquí que la madre había casado antes, había casado 4 años antes con un español marinero que al parecer había fallecido, aunque no hay registro de función. Y al ingresar esta información, ahora vamos a los registros de la parroquia, que es la última base de datos que tenemos, y yo hago el mismo ejercicio de buscar ahí los padres, porque en Chile cuando se formó el registro civil era una pelea política contra la Iglesia Católica. Entonces, había personas que solamente se inscribieron en el registro civil y había personas que solamente utilizaron la parroquia. Entonces, tenemos ese problema entre la parte. Entonces, aquí tenemos un, un hijo de Eduardo Clark con Candelaria Vidal, que es la mujer que recién vimos. Tenemos otro hijo, pero Candelaria está mal transcrito como Hidalgo. Y tenemos un matrimonio. Tenemos 2 copias del registro de matrimonio. Ya. Por el hecho que yo estoy en mi casa, yo no puedo ver el registro, porque los registros de las parroquias en Chile están bloqueados para su acceso fuera de los centros genealógicos o fuera del Wi-Fi de las capillas. Entonces, no lo puedo ver, pero ya tengo la información que está aquí, en el sentido que tenemos a Eduardo Clark, tenemos su padre que se llama Santiago Clark y su madre que se llama Luisa. Tenemos el Candelario Vidal, tenemos sus padres, que son Pedro Vidal y Milagro Alvarado, y lo interesante de ella es que dice que es de Anacal, y yo no conozco a Anacal, pero en el segundo registro, que es el mismo matrimonio, dice que es de Ancud. Y después hay otro que dice que es Puerto Montt. Ella misma en su matrimonio dice que es Puerto Montt, entonces nos da 3 pistas de dónde está, y toda esa es una parte cerca de Chiloé, o en Chiloé, en el sur de Chile, que está bien cerca en esa parte. Y el padre dice que es de Antofagasta. Entonces, ya con esta información yo puedo decir a mis primos que sus familiares no son de Irlanda y que no hay ninguna forma de sacar la nacionalidad. Pero sigamos con el ejercicio de tratar de encontrar más información. Entonces, yo ya sé que el padre se llama Santiago Clark y que es de Antofagasta.
vaya cómo escribirlo. Entonces, al saber, Anto, sí, sí, Anto, eso. ahí está. Entonces, a buscar el padre en el buscador, tenemos varios registros donde sale como testigo, potencialmente sale como testigo, y tenemos aquí uno cuando sale como Luisa Martínez. Y entonces, si al hacerlo por atrás, se puede seguir el registro y buscar si hay más información de Santiago. Perdón, hermano, la hermana Fanny tiene abierto el micrófono. Por favor, cierre la hermana Fanny. Entonces, al buscar en el registro civil, porque ya en la parroquia no encontramos más datos, yo busco Santiago Clark y pongo Antofagasta. Encuentro un registro aquí de matrimonio y algunos registros, pero no tengo la seguridad todavía de que es la misma persona, aunque es una persona que está vivo en Antofagasta. Entonces aquí tenemos um, los primeros registros de lo que es el registro civil, que son los primeros 2 años cuando están escritos por mano, y a veces estos nos dan más información. Aquí es el registro que apareció Roque Martínez, que es natural de Chile, tiene su edad, 36 años, y dice al 16 de julio, a las 7 de la mañana, nació una criatura que es del hijo legítimo de Santiago Clark, McDonald, segundo apellido, natural de Inglaterra, da su edad, y dice que está casado con um, el esposo de Luisa Francis Goff, también de Inglaterra, y después está el nombre del niño. Y ahí tenemos ese registro y encontramos otro registro que por tiempo no vamos a mostrar en este segundo, donde dice justamente que era viuda de Luisa Martínez. Entonces, si miramos a la persona que empezamos, a la blanca Clark Howard, que nunca no fue ese apellido, logramos solamente sentado aquí encontrar sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos. Sin tener que ir a un centro genealógico, sin tener que hacer otro. Y junto con esta información, recién pudimos hacer un análisis más allá y encontrar más datos. Y eso es solamente desde una parte. Y obviamente son los mismos pasos que tenemos que seguir en cada instancia cuando estamos haciendo una investigación. Entonces, para dejar de compartir por un segundo. um, entonces, en el caso que tenemos que pedir a la persona que nos está pidiendo ayuda que ellos nos entreguen toda la información que ellos tienen. Y a veces no piensa que no tienen información. Y ahí tenemos que empezar a preguntar y hacer preguntas. Porque esta investigación se habría sido imposible hacer
si no hubiera sabido que eran de Valparaíso. Porque si tuviera que buscar todo Chile, no habría sido posible. Y también, al no tener por lo menos la fecha de nacimiento, cerca de la fecha de nacimiento, también no habría sido posible. Pero todo lo que se mostró recién, como yendo paso a paso, se hizo en alrededor de 45 minutos cuando se hizo por primera vez, como yendo a un lugar a otro lugar, encontrando los diferentes registros. Y esa práctica es lo que tenemos que estar haciendo con las personas de nuestra comunidad, de nuestros barrios, de nuestra familia, para que llegue a ser muy fácil o muy de segunda naturaleza, se puede decir, saber cómo hacer la búsqueda para reducir la cantidad de personas o cómo hacerlo para encontrar la persona cuando los apellidos son mal escritos muchas veces. Y obviamente cuando logramos hacer eso, va a llegar el momento que sentimos, oye, puedo poner ese nombre por esa persona de su propia familia que está buscando y va a aparecer. Y ahí puede ser que gastamos 1% de nuestro tiempo buscando a nuestra propia familia, pero ese tiempo, ese 1% va a venir con resultados buenos. Mientras que el otro 99% estamos haciendo servicio. Y en el último discurso que nos dio el presidente Oaks en el BYU, una de las instrucciones que nos dio es que si nos estamos pasando mal, si estamos con dificultades, si estamos con um, dudas o cualquier otra naturaleza, hagamos servicio por los demás. Y al hacer ese servicio, automáticamente vamos a estar sintiendo esa tranquilidad que buscamos y vamos a poder sentirnos mejor. Y eso nos va a permitir um, no pasar, no pasar malos momentos, se puede decir, con las personas a nuestro alrededor, pero tenemos esa bendición que poder utilizar Family Search. El hecho que están indexando ahora con inteligencia artificial rollos muy rápido y de calidad de indexación está bastante bueno, no es perfecto, pero es una cosa que hace mucho más fácil ese trabajo, que se puede encontrar nombres que no estaban antes. Y también es bueno recordar que los apellidos que nosotros conocemos o nuestros parientes pueden variar, pueden cambiarse con el tiempo, porque muchas veces cuando hacen un registro oficial no preguntan cómo se llama, cómo te llaman, te preguntan cuál es su nombre, cuál es el nombre de sus padres. Y a veces en vida se llamaban de otra forma y esa aparece en un registro y los demás registros aparecen de otra forma. Entonces, um, hay que ser flexible en eso. Yo sí tengo que decir ahora a la prima, oye, um, la segunda apellido de su bisabuela nunca fue Howard, aunque sí de como respuesta chistosa que salió en el último momento cuando estaba preparando la clase. La familia de Pedro Vidal y Candelaria Alvarado, donde viene la señora que estaba buscando, la Blanca, ellos tuvieron, sus padres, los padres de Candelaria, tuvieron una hija que se llama Rosalia. Y justo encontré que Rosalia se casó en Valparaíso con un Stephen Howard, que tampoco era extranjero, era de San Fernando, pero era el apellido Howard. Entonces no era, el pariente mismo no era, pero era un tía o un tío de la persona de esa persona sí tenía este apellido. Pero no he encontrado hijos, nada así de ese matrimonio, pero sí se casaron. Entonces hay un Howard en la familia, pero no la persona que ellos pensaron. Entonces, ¿alguien tiene preguntas, consultas sobre lo que vimos o sobre cómo hacer investigaciones, cómo, cómo mejor hacerlo? Se levanta la mano y se puede hacer la pregunta. Mauricio. Sí, una consulta, entonces usted diría de que una de las formas de poder buscar registros es a través de buscar imágenes, que sale más, hay más posibilidad de encontrar información.
Sí, en el sentido, por ejemplo, en el caso de Chile, cuando estamos mirando en el registro civil, um, siempre hay que mirar el registro que fue indexado, porque muchas veces en el registro aparece cosas como el testigo, que el testigo dice su edad, o aparece dónde están viviendo en la comunidad, porque a veces una persona dice, mi pariente vivía en nombre en un lugar pequeño y no hay registros de este lugar. En realidad, esas personas fueron a otra ciudad o otro pueblo que está colindante donde existía un registro civil. Y dentro del acta de registro civil te dicen, esta persona vive en tal parte. Y es el pueblito chico que uno estaba buscando y no había encontrado registro. Entonces, eso siempre es bueno ver el registro. También, cuando uno indexaba los registros de matrimonio, no había un lugar para poner si era viudo y de quién era viudo. Pero en los registros aparece de quién, si era viudo y de quién era viudo. O en muchos casos de quién era viudo. Entonces, esta información no está, pero al revisar el registro original, ahí está. También al ver el índice, uno revisa el índice aun cuando el registro fue indexado. Porque, como decía, en el caso de Chile, existen muchos rollos del registro civil donde por ser un pueblo muy chico, el libro de nacimiento, matrimonio, defunción aparecen en el mismo rollo. Y desafortunadamente, cuando fueron siendo indexados, lo combinaron como si fuera un solo rollo. Entonces, la primera pregunta que recibió la persona que estaba indexando era, ¿es un registro de nacimiento? Y ellos marcaron no, porque era matrimonio o defunción. Entonces, ahí ellos marcaron no, no había nada para indexar. Y esos registros quedaron sin indexación. Y cuando descubrimos eso, ya era demasiado tarde porque ya estaba cerrado el proyecto. Entonces, por muchos pueblos chicos hay rollos que no fueron indexados. Entonces, por ahí siempre es bueno mirar el índice. Y si el índice indica a un pariente que está en libro tanto, página tanto, va a ese libro y página y revise el registro original. Y ahí se va a salir de, esa, de ese problema. Y a lo otro también, los de cementerios que fue indexado, siempre es bueno revisar el mismo imagen y la imagen anterior, porque la imagen anterior en muchos casos es el certificado de la persona que está pagando el sepulcro, que es usualmente el hijo o un viudo y te dicen el parentesco y la edad y cosas de esa familiar. Entonces ahí se puede sacar más información en base a ese registro. ¿Otra pregunta? Sí, hermano, buenas noches. ¿Ya? Claudia Jara. Disculpe, pero algo mucho más básico. Estaba mirando que usted buscaba dentro del registro civil no sé cómo encontrarlo en el árbol, en Family Search. Ah, ya, ya. Entonces vamos a volver a eso. Disculpe, No, sé no, que es más es que, básico, pero es que cuando decimos ya es el más básico, pero es el paso donde se pierda la mayoría de las personas. Entonces ya. vamos a ver ese paso. Voy a cerrar algunas ventanillas aquí porque es otra cosa de abrir, hay que abrir muchas ventanas cuando está. Entonces, vamos a mostrar diferentes formas de buscar, porque algunas formas son más fáciles que otras. Por ejemplo, aquí es la pantalla normal, entonces uno va aquí donde dice buscar y va al registro. Y cuando va al registro te da diferentes opciones, pero la manera más fácil para nosotros es aquí donde dice buscar por lugar. Y no escribe el lugar ahí en provincia, mejor examinar lugares. Va a mostrar la planeta aquí. Entonces pinchamos, en nuestro caso aquí, Sudamérica, y va a salir aquí una lista de países. Y seleccionamos el país que queremos y nos va a mostrar colecciones, pero va a decir aquí mostrando 5 de 6. Entonces tengo que pinchar aquí mostrar todas las colecciones y me va a mostrar, y esos aquí son las colecciones que son indexados, se puede decir. Por ejemplo, en el caso de Chile, esos que están aquí que no tienen cámara, es porque esos son las colecciones
que fueron indexados en los años 90, que son las parroquias donde sacaron libros enteros y lo pasaron. Y aquí, obviamente, aquí abajo donde dice registros parroquiales, incluye muchos de los mismos que están aquí, pero también mucho más. Y si tienen el cámara es porque se puede ver las imágenes, aunque en algunos casos hay restricción según el internet que está usando para poder verlo. Ese es el primer método, se puede decir. Vamos a ver aquí arriba. El otro Ya método, recuerdo, sí, recuerdo que se lo había preguntado en otro taller, pero me lo había olvidado. Gracias. ya. No, Sí, recuerdo de esa otra cosa porque también es bueno. Entonces yo busco aquí y yo puedo buscar por catálogo. Y en el catálogo a veces encontramos cosas que son específicamente por el lugar, que no están dentro de esas otras colecciones, o cosas más generales. Entonces, caso de Chile, pongo Chile, lo selecciono y buscar. Y me va a mostrar colecciones de libros, cosas que no están en Chile, están en Lagos Salado, pero también me muestra otras cosas, como censos. Entonces me muestran algunos rollos de censos que hemos visto en otra ocasión, que son también rollos que son bien buenos de usar, o también me muestra registros parroquiales, y ahí me muestran algunos libros de algunas misiones, registros judiciales, me muestra algunos documentos de la audiencia, del Archivo Nacional. Están en una colección variada que está aquí por el país. Y si yo miro por lugar, también puedo encontrar cosas. Por ejemplo, dice, ver lugares en Chile. Entonces, ahí me muestra diferentes regiones. Y puedo poner región de Santiago. Y puedo decir, ver lugares dentro de Santiago. Aunque aquí son diferentes registros que son de Santiago. Y me muestra diferentes comunas, se puede decir, y busco la comuna y hay bastante menos que lo que hay aquí. Y si pincho uno de esos, me muestra cementerio, registro parroquial y registro civil. Entonces, aquí hay esos registros que son diferentes por cada país, pero se pueden ver y no, la mayoría de esos no están indexados. Porque, aunque a lo mejor va a estar indexado en un par de años, pero todavía no. ¿Otra pregunta? gracias, hermano. Hermano Stewart, ¿Ya, Lorena? sí, estaba pensando en la indexación, cuando usted dice indexado, ¿es lo que se sigue haciendo con el tema de IA Sí. o porque ya no se hace la indexación con los hermanos que lo hacían antes? Sí, Ahora lo hacemos todo con, o que me pueda decir, por favor. sí, Porque es que hay, lo cuando que uno, pasa es que invité a un investigador que es de Ecuador, José Iván, entonces me gustaría que él supiera esa parte, por ya, favor. lo que pasaba en los años 90, cuando recién estaban saliendo los computadores y antes que el Internet llegaba a ser algo común, la iglesia empezaba un proyecto donde transcribían los nombres de los registros de nacimiento, matrimonio y defunción y generaban base de datos. Y esa base de datos se subió a la primera plataforma del Internet, que llegó a ser después Family Search, y personas lo podían buscar. Y después, esa quedó obsoleto, esta versión de los años 90, porque no estaba conectado la imagen con el registro, con la transcripción del registro. Entonces volvieron a hacerlo de nuevo, donde pusieron un programa donde uno miraba la imagen y transcribía en un base de datos, en un programa, los datos genealógicos que se veían en la imagen. Y llegaba con el tiempo de usar esa misma plataforma de enseñar un programa de inteligencia artificial a leer. Y hay un app que uno puede usar hoy en día que no recuerdo cómo se llama, ayuda, algo así, que uno registra o revisa lo que está
indexando lo que está haciendo la inteligencia artificial. Y te muestra la página y tú dices, sí, esa es Antonia, sí, esa es María, ese es José, y uno confirma que la inteligencia está leyendo bien. Y hoy en día, la programa de inteligencia artificial lea bastante bien, que puede sacar los nombres y las fechas de registros del siglo XIX, XVIII hasta el siglo XVI con facilidad. ¿Hay errores en su trabajo? Obviamente hay algunos errores. A veces um, el mal escribir de los sacerdotes en su momento hace que la máquina cuesta leer, pero es un trabajo um, muy importante que está haciendo y va a ayudarnos muchísimo. Por ejemplo, en Chile hay un censo, que casi no hay censo en Chile, pero hay un censo de la Iglesia Católica del Obispado de Santiago, que es la mitad de Chile por el año 1777. Y eso cubre casi 50.000 nombres. En algún momento van a indexar eso, van a poner esos rollos para inteligencia artificial y va a salir en un par de días lo que habría durado meses para personas a poder estar indexando. Y ahí toda la gente que tiene sus antepasados de la parte central de Chile van a tener esa facilidad de encontrar esos datos de sus antepasados. Y eso sí está haciendo por todos los demás países del mundo. No, no es una cosa de Chile nomás, es la, la iglesia o Family Search tiene la meta de tener todos los registros leídos, transcritos, disponibles en línea aquí un par de años más. Entonces ahí va a ser una bendición muy grande a todos que queremos buscar nuestros antepasados, pero no tenemos la habilidad de leer tan fácil esos registros antiguos. Muchas Otra gracias, pregunta, hermano. hacia Lorena. Hermano Stuart, una consulta, a través de los censos, ¿existe la posibilidad de encontrar nombres en Chile? Ya, cuando hablamos de censos de Chile, um, existe una ley que indica que el registro que se llena cuando hacen el censo desde el tiempo colonial o desde el tiempo de la independencia en 1810, donde se pone el nombre, las edades de la persona, todo eso se quema después de hacer las estadísticas. Entonces, después que en la oficina regional hacen las estadísticas, por ley tienen que quemar los libros. Y en general los oficiales de los archivos originales son buenos en quemar libros. Entonces, no tenemos muchos registros de censos, pero tenemos un censo parcial de 1855 de Concepción, Valparaíso, no, Concepción, La Serena, Talcahuano, otra parte de Los Ángeles, tenemos uno de Isla de Maipo, tenemos unos 30 libros de censos. Y eso es lo que hay de Chile, de censos, como de población. Pero tenemos un libro de confesión, como lo llaman, que es cuando el obispo de Santiago hizo un libro de todas las personas que eran de su obispado, separado por uh, raza y por estatus matrimonial, y él lo mandó eso al rey. Entonces tenemos esta copia de ese libro, que es todas las personas que están viviendo en la región de Santiago, entre La Serena y Talca, y entonces tenemos eso, pero también el otro registro que está en el Family Search es un catastro agrícola de 1833, donde cada persona que era dueño de un predio, no importa el tamaño, tiene que pagar un impuesto. Y ahí tenemos el nombre de la persona, qué predio está, qué parroquia vive. Entonces, todas las personas del mundo rural están ahí. Y ahí se puede usar eso para armar lo que son toda la gente que no están en las ciudades. Pero esos son los pocos que hay de censos en Chile. No hay mucho más que eso. ¿Y esos dos libros, en qué parte de Family Search se pueden encontrar, en la parte donde dice libro? No, esas, cuando estaba mostrando la hermana antes, cuando puse Santiago, o lo pongo Chile, y sale como censos. Y ahí están en rollos, la podemos mostrar de nuevo. Entonces aquí estoy buscando en Chile
y dicen censos. Yo pincho censos y me va a mostrar padrones 1777, 78. Entonces los pincho y son 3 rollos de esa información. Otra cosa que estaba aquí, a ver si lo encuentro aquí. Hay una colección de genealogía que fue indexado o fue digitalizado que pertenece al Instituto de Genealogía. Y aquí, pero es uno que aquí, entonces aquí son casi 60 rollos de una colección de un genealogista. Entonces, bueno, miramos uno por si acaso para mostrar que cómo es, porque es un registro que pocos han usado, porque son los apuntes de un genealogista ya fallecido. Entonces aquí tiene el apellido aquí arriba, y él, que es caso del Sichel, y dice ya, entonces tiene los datos que él tiene de esa persona aquí abajo, tiene el lugar donde los encontró, y, y él dice, aquí tiene más de la misma familia, entonces él hizo por apellido toda su colección, entonces tienen miles y miles de personas, y ahí uno puede encontrar muchos datos del trabajo que esa persona hizo durante toda su vida. Y eso no ha sido indexado todavía, pero es el trabajo, como digo, trabajo no publicado de toda la vida de un genealogista. Y esa, para llegar a eso, es Chile, nombres personales o apellidos, lo pone, y hay registros históricos. ¿Otra pregunta? Ya, recordamos otra parte entonces cuando usamos el buscador, por ejemplo, el registro civil, parroquia, lo que sea, y tenemos un matrimonio donde sabemos los nombres de las dos personas. Obviamente, cuando hacemos la búsqueda para ver si hay datos, la primera vez ponemos el nombre de la persona con su apellido y ponemos el cónyuge, el nombre de la persona y apellido, pero nunca el segundo apellido, porque eso reduce demasiado los resultados. Y después hacemos la misma búsqueda donde sacamos el primer nombre del cónyuge, porque a veces aparece otros resultados. Y también si tenemos un apellido donde se puede modificar cómo se escribe, ponemos las variaciones en la forma que se escribe, porque el Family Search, el buscador, reconoce algunas letras, pero no otras. Por ejemplo, si alguien su apellido empieza con S, va a poner Z. Va a entender eso, que en S puede ser una Z, pero no va a entender que un B larga puede ser un B corta. O no va a entender que un U puede ser un V después. O un B de vaca puede ser un U. Entonces, ese tipo de variaciones que a veces aparecen, Family Search no los reconoce, pero uno mismo sí puede hacer ese cambio. ¿Otras preguntas o consultas? Sí, otra consulta. ¿En qué parte se pueden encontrar los registros militares de Ya. Santiago, por ejemplo? Um, Para registros militares, en Chile tenemos 3 opciones. Tenemos los registros más recientes, como siglo XX, donde uno va al archivo militar y va con el nombre del militar que está buscando, y ahí te pueden dar su hoja de servicio. Así es, siglo XIX, en el Archivo Nacional de Miraflores, tiene una colección de Ministerio de Guerra, y ahí también tienen registros de los soldados del siglo XIX, y hay más información ahí de lo que son los oficiales, y ahí se pueden ver el cambio de grado y cosas de los oficiales.
Y obviamente ahí uno busca los índices y después se pide el libro que tiene la información específica. Y si es tiempo colonial, ahí también el Archivo Nacional tienen listas de pago y de filiación, donde ponen sus padres, cosas así. Y algunos de esos también están en línea. Por ejemplo, hay una página del Archivo de Indias que se llama Pares, donde tiene digitalizado una buena parte de los registros coloniales del Imperio Español en cosas de América. Entonces, hay registros correspondientes a todos los países de Sudamérica que están en línea. La cantidad de registros por país que están en línea depende del dinero que invirtió el país con el archivo de Indias en los años 90, pero sí hay muchos registros en línea, incluyendo para Chile, información de casi todo el ejército de la segunda mitad del siglo XVIII. Y yo sé que en otros países de Sudamérica también hay bastante datos en línea en esa página. Y esta página del Pares también tiene convenios con Family Search y se suben también información de registros de países de Sudamérica en la misma página y ahí se pueden ver mucho más datos ahí también. Hermano Edwards, disculpe, cuando usted dice militares también pueden ser de la Marina, porque yo tengo a mi abuelo que él fue el primer mecánico, o sea, fue el primer mecánico de submarino en Chile. Entonces, también, aunque él estaba en la Armada, también se busca como militares, como todo, o uno tiene que ir a una parte especial por ser armada. Ya, para ser armada tiene dos opciones también. Tiene primero el archivo de la Armada que está en Valparaíso, que es un museo que está arriba, um, Cerro Castillo, allá está allá arriba, tiene un museo que tiene la mayoría del archivo de la Marina, pero también el mismo Archivo Nacional en Santiago tiene el Ministerio de la Marina, y ahí también tiene información específica, pero en el caso de Marina, inicialmente uno iría al museo y pediría ahí porque ellos tienen la mayoría de los registros de como la hoja de vida de los soldados, en este caso los marinos, y también si es fuerza aérea, también tienen su propio registro, aunque esos sí son más del segunda mitad del siglo XX. Pero sí están separados. Hay Ministerio de Guerra, soldados terrestres, Ministerio de Marina, los que van en barcos. Muchas gracias. Y en cuanto a los extranjeros que llegan en Family Search, por los que llegaran a Buenos Aires o Uruguay, Paraguay, en esa parte, hay muchos registros de embarcaciones. En el caso de Chile, existen registros así, pero todavía están en el Archivo Nacional, en la información de los puertos, o en un fondo que se llama consulado, donde las personas se dan la documentación para legalizarse en Chile en el siglo XIX. No están en Family Search la mayoría de la información de los extranjeros llegando a Chile, salvo los grupos de los alemanes que están en el sur que tienen colecciones aparte. Pero sí hay muchos extranjeros que llegan a Valparaíso y Concepción, Talcahuano, que no están en Family Search, se puede hacer registros aparte. Ana Rebeca. Quería preguntar sobre la información de los barcos del siglo XVIII, XIX en el Río de la Plata. ¿Tienen alguna información? Sí, yo hace ya debe ser 5 años atrás, yo sé que indexaron los libros de las embarcaciones. Yo recuerdo, porque en ese tiempo cuando indexamos, a veces tuvimos metas de cantidad de nombres que indexamos, y la más fácil de indexar eran los registros de barcos de Río de Plata, porque en una sola hoja había más de 100 nombres, y siempre decían el persona, su familia, de dónde era, y su edad. Entonces, esos sí existen, y están, um, me imagino, creo que están en los registros de Argentina y son bajo la costa de embarcaciones. Y son bastante buenos y dicen siempre el país de origen, pero a veces hasta la ciudad de origen. Genial. Gracias. ¿Otra consulta?
Hermano Stuart, ¿usted sabe si FamilySearch irá a hacer algún proyecto de indexar esos registros que aún no se registran, que están ahí en el Archivo Nacional, que tienen tanta información sobre los extranjeros que llegaron a Chile? Ya, el Family Search en su momento, yo he visto cuando funcionarios de Family Search han ido al Archivo Nacional para tratar de hacer acuerdos para digitalizar registros. El problema que tienen ahora para hacer ese trabajo es que los registros que son buenos para la genealogía se encuentran fragmentados en varios tomos. Por ejemplo, aquí con algunas de las personas que están presentes, hemos trabajado en proyectos de encomiendas de Chiloé, que son reconstruyendo comunidades indígenas de esta zona. Y literalmente yo tengo 200 tomos del archivo que tienen listas de familias de indígenas de Chiloé. Entonces, el Family Search no podía ir y digitalizar esas listas porque están en tantos tomos y el mismo archivo no sabe dónde están todos. Entonces, en algún momento, Family Search va a hacer un acuerdo con el archivo de digitalizar una colección completa. Por ejemplo, los notarios de Santiago o escribanos de Santiago. Y ahí va a hacer el trabajo. Pero también lo que tenemos que tener claro con Family Search es que las personas que sacan las fotos con las máquinas especiales y todo son misioneros de servicio. Y estos misioneros de servicio son personas comunes y corrientes como nosotros, que en algún momento dijeron que van a dedicar una cantidad de tiempo a la semana a hacer ese trabajo de servicio. Entonces, mientras que no existen personas que están haciendo eso, no, no hay, no hay muchos proyectos, pero sí pueden haber proyectos. Ya, veo una pregunta en el chat. Ya, cuando vimos una parte cuando tienen apellidos indígenas, una de las maneras más fáciles de poder encontrarlos es ver si son parte de una comunidad indígena formal. En Chile, en el sur, hay cientos de comunidades que recibieron tierras del gobierno desde 1888 hasta hoy en día todavía están recibiendo, pero los que recibieron en los primeros 30 años tienen una base de datos que está en línea, que está público, de muestra quiénes formaron parte de esa comunidad y su genealogía. Y esa es previa de que esas personas se bautizaron en la Iglesia Católica. Entonces, la mayoría de esas personas no están en otros registros previos, o si están en el registro civil, no ponen sus padres y cosas así, porque sus padres están con poligamia, entonces el registro civil no reconoce la esposa 2, 3 y 4, pero sí en la entrega de tierras. Y esas, vamos a mirar aquí a esos un segundo, pero sí existen eso. Y obviamente en las parroquias de Osorno, Temuco, toda esa parte, sí hay familias indígenas que forman parte de ahí. Entonces, más pregunta a la hermana Susana y voy a buscar el otro mientras tanto. Hermana Susana, ¿cuál es su pregunta? Ya, o sea, más que pregunta, yo quería, como decía al principio, que si nosotros aportamos, o sea, trabajamos a lo mejor en 1% en nosotros, pero hacemos pensando en un servicio, en el fondo nos beneficiamos. Yo eh, me he dado cuenta que muchas veces que yo ingreso nombre, o sea, buscando de mi línea, ingreso nombre o empiezo arbolitos y me da un gusto ver que se añaden fuentes, que es como que están las fuentes esperando que nosotros los expongamos, digámoslo, no sé, pues si yo estoy buscando a alguien de mi familia y encuentro a alguien que, pero hay buena información, agregarla y después la fuente se adjunta. No, también, como dice hermana Susana, todo lo que les mostré hoy, todos esos árboles de Eduardo Clark, yo los armé. Entonces, cuando uno está ayudando a alguien, uno hace el trabajo de subir los datos. No encuentra los datos para alguien y decirlos, ya, usted los suba. Que no lo van a subir, porque si no supieran cómo encontrarlos, tampoco van a saber cómo agregarlos a su árbol.
Obviamente, pues los que son miembros de la iglesia y tienen la parte del templo, uno no hace eso por ellos, ese es el trabajo de ellos. Pero nosotros de armar el árbol, cualquier nombre que nosotros subimos al árbol principal ayuda al buscador a encontrar las conexiones y encontrar los partes. Mano Raquel. Hermano, quería consultar si hay algún registro de la familia Tenorio, porque el tatarabuelo de mi mamá, que ya mío ya es más que tatarabuelo, es Martínez Tenorio, y de ahí no tenemos más registro, no sé de dónde más encontrar esos a fines de 1700. ¿Dónde estarán esos registros? Si habrá algo de esa familia, ¿será posible saber? Ya, cuando son familias coloniales y uno ya llegó al tiempo colonial, hay algunos libros que están publicados que son familias fundadoras de Chile, que son unos 3 tomos de genealogías de las familias principales de Chile colonial, y hay otro libro que es familias, ah, antiguas familias del Obispado de Concepción, que muestran muchas familias coloniales, pero también en el Instituto de Genealogía o de Estudios Genealógicas de Santiago, tienen una revista, y esta revista se publica todos los años y tienen genealogías de muchas familias, y también hay 2 revistas en Argentina también, y ahí uno puede saber, mirar por el apellido, si esta familia fue estudiado, y ahí se puede ver um, si está o no, y ahí se encuentra muchos datos. Pero el otro, si me manda por WhatsApp el nombre de la persona que tienes ya en su árbol, yo puedo ver si hay más datos. Sí, se lo voy a enviar. Ya, muchas gracias, hermano. Ya, antes de contestar la siguiente pregunta, voy a mostrar lo del cosa indígena. Entonces, para buscar la cosa indígena, uno escribe CONADI en el Google y selecciona el primer cosa que aparece, y es la página que la mayoría de personas que pertenecen a la comunidad conocen esta página, pero vamos aquí abajo y dice aquí títulos de Merced, aquí al lado derecha, en línea. Entonces pinchamos eso y nos va a mostrar una segunda página donde tenemos lugares. Y aquí a este lugar yo puedo poner un lugar geográfico o puedo poner un apellido. Pero el apellido que pongo es el apellido del lonco que tiene el nombre de la comunidad. Um, por ejemplo, tiene cualquier nombre, todo está aquí. Um, la página que ustedes pueden ver la lista o solamente pueden ver la página original. Sale sale una lista, y cada uno de los registros que están aquí yo puedo pinchar y me va a salir Se ve la un lista, registro en PDF. ¿Qué sale? se ve la lista. Allá. Y Entonces yo elijo Mariano Lonquemillas, digamos. Me va a abrir otra página aquí, otra pantalla, y me va a mostrar a veces 1 o 2 documentos. Aquí en este caso es uno. Si tienen un segundo documento que es una foto, es cuando hicieron una mensura del terreno y la subdividieron. Entonces, aquí tienen un solo registro, entonces lo pincho, que es un PDF, y ahora me va a abrir el PDF. Y este PDF es la acta original de la fundación de esta comunidad. Y en el caso, la mayoría de esas comunidades todavía existen hoy en día. Algunos fueron cancelados um, por petición de sus ocupantes. Entonces aquí ya, cancelado eso, pero aquí es Mariano Loncamilla, y desde el año 1908 recibió 25 hectáreas, entonces un pueblito muy chico. Pero aquí tienen el plano, entonces ya sabemos dónde se ubica, tiene los vecinos, y
también tiene la inscripción de las personas que están en esa comunidad, que por ser muy chico la comunidad no tiene muchas personas. Y ah, los testimonios de las personas que dijeron sí, sí, es persona es indígena y que necesita tierras. Y dan la descripción de la propiedad y alguna parte aquí debe estar la lista. Ahí está el nombre del Mariano y, y ahí está encuentra el lugar y da los diferentes personas para ahí, da la descripción aquí. Entonces hay esa información y algunas comunidades tienen hasta 150, 200 personas. Y aquí está justo uno que sacamos de muy chico. Pero esa es la comunidad y son miles de registros aquí. Y como digo, la mayoría son personas que nacieron antes que llegaban las parroquias a la Araucanía, en la sur de Chile. Entonces son personas que el primer registro que tenemos de ellos va a estar aquí. Y va a encontrar su nombre indígena muchas veces, ni siquiera con el nombre español. Y ahí va a ser la conexión. Y hemos tenido un muy buen resultado de conectando personas vivas hoy en día con esos registros originales. La hermana del Quaken. ¿Otras preguntas? Ay, sí, hermano, un poquito más técnico. ¿Ya? No es relacionado a lo que usted está hablando, pero cuando el sistema al ingresar al árbol genealógico nos da sugerencias, ¿cierto? Siempre tarea, sugerencia de la inteligencia artificial. Cuando yo reviso una sugerencia, a veces es muy fácil abrir la fuente, dice revisar, adjuntar, ¿cierto? La inteligencia me trae noticias nuevas, yo adjunto. Pero muchas veces al revisar y adjuntar, me despliega la misma persona varias veces. Eh, Como que ya está adjuntada y ahí me pierdo. No sé, no sé si le ha pasado alguna vez a usted, pero siempre estoy abriendo el árbol y yo digo limpiar la tarea que trae la inteligencia artificial. Ya, ahí son. No sé si me explico. No, se entiende totalmente. Hay que entender, ya, hoy en día, cuando están indexando esos nuevos rollos, ellos, cada, cada persona que nace tiene su registro donde aparece él y sus padres y tenemos que conectar ese registro a esa persona en el árbol. Entonces, tenemos que hacer la conexión imagen por imagen o registro por registro conectándolos, pero también en el pasado, cuando hicieron la indexación en los años 90, no existían el sistema de árboles en la página. Entonces, cada uno de esas personas que fue indexado en los años 90 existe solo. Entonces, con ellos tiene que crear el árbol y tiene que combinarlos, porque muchas veces nuestros antepasados tienen 5 hasta 10 versiones de la misma persona en diferentes árboles. Y hay que combinar todas estas versiones. No puede haber nadie que cree el derecho de tener su propia versión de su antepasado en el árbol. Porque si la persona está difunto, debería existir una sola vez en el árbol. Lo que Mm, sí podemos cambiar la preferencia. Por ejemplo, si yo tengo un antepasado que tenía 3 esposas y yo desciendo de la esposa número 1, yo puedo poner mi preferencia de ver la esposa número 1. Y si alguien ujú. desciende de la esposa número 2, pueden poner la esposa número 2 como preferencia. Entonces, se puede hacer cambios así, que no es cambiar el contenido del árbol, solamente cambia como yo lo veo. Pero sí, esto de combinar y las sugerencias es a veces hasta molestoso cuando la inteligencia artificial te da sugerencias, porque a veces son cosas que ya están conectados y otras veces son personas que están diciendo quizás ese es su antepasado cuando realmente no es, pero sí hay que estar revisando
Sí, eso es lo que me pasa, que me llega a ser molestoso porque en este caso perdón, ahí eco, 3 veces me salió Pablo Ábalos y abro y me sale adjunta a la derecha, al abrir el registro me sale adjuntado en el árbol a Pablo Ábalos. Ya tiene su árbol, tiene su número de ID y abajo dice registros similares, Pablo Ábalos, nuevamente Pablo Ábalos, después dice Paulo Ábalos con con V, entonces ahí me pierdo, no sé, ya No, me cansa la inteligencia artificial porque me lo dio muchas veces. sí, no, lo que sí he visto que es un problema, a veces la persona conecta, supongamos el Pablo, pero no conecta sus padres. Entonces, al no terminar de conectar el resto de las personas que aparece en el registro, siga Ujú. apareciendo diciendo, oye, termina el proceso de conectar. Porque he visto muchas veces Perfecto, que no está terminada esta cosa y obviamente el Pablo puede escribir en tres o cuatro de diferentes formas y todas las formas son entiendo, válidas y entiendo. ahí es más trabajo, pero sí, si uno revisa constantemente su árbol y está limpiándolo, está trabajando con ello, yo no revisaría lo que dice la inteligencia artificial. Si uno sabe hacer usar los buscadores como vimos hoy día, como poner esos nombres, hacer los juegos de nombres, uno no necesita que te hacen ese trabajo, uno mismo lo puede hacer. Y si uno Perfecto. está atrapado con una parte donde no puedes ir más atrás, yo volvería al buscador cada 1 o 2 meses poniendo la misma información y ver qué cosas nuevas aparecen. Porque la Ya mayoría de entiendo. las cosas que veo hoy día no estaban disponibles hace 3 meses atrás. Y ahí aparecen y todo. Rebeca, Y una pregunta, con eso que la hermana decía de que te aparece la inteligencia artificial datos adjuntos, el loguito, el botón azul. A veces vos tenés para hacer ordenanza en el templo, pero como está el logo azul no te lo permite. sí, es que lo que se espera, por los que son miembros de la iglesia y van a hacer ordenanzas en el templo por los antepasados, lo que se espera que se puede llegar a algún momento es que cualquier usuario de Family Search que tiene un viaje planificado al templo y que no tiene nombres reservados, puede ir a su app de reservaciones para ir al templo y pinchar buscar mis nombres y si encuentra personas que son conectados a su árbol, pueden ser súper lejanos, pero se va a encontrarlos y ahí se va a poder llevar esos nombres, esos antepasados al templo para recordarlos. Pero esa es la meta, que se va a llegar a eso. Pero sí es un trabajo que todavía está haciendo, por eso nos piden siempre compartir nombres con el templo. Eso es lo que está dentro de los indicadores de Family Search, no es llevar nombres propios al templo, porque eso no todo el mundo puede hacer, porque hay veces gente vive súper lejos de templos. Pero compartir es lo que se solicita y todos podemos hacer eso. ¿Eh? No hay dificultad en ese aspecto. Pero sí, esas sugerencias que dan, hay que revisarlos, pero a veces dan pistas buenas y otras veces se confunden. También, otra cosa para recordar, existe dentro de los registros indexados, registros donde el lugar de origen está mal hecha. En el sentido, uno puede estar revisando un rollo de cementerio de Valparaíso y de Chile, y de repente un montón de personas aparecen como si están en California. Y eso es porque un error informático, entonces hay que tener cuidado um, con eso, porque a veces personas conectan personas diciendo que son de otros países cuando el error es en la base de datos de origen y hay que confirmar eso, porque igual en las parroquias de Chile a veces aparecen personas diciendo que son de México y cosas así, cuando realmente no son chilenos, no nacieron en Chile y todo, pero el registro fue indexado mal por el computador. Entonces hay que tener cuidado con eso.
Bárbaro, gracias. Rachel, Hermano, una consulta. Usted habla de compartir los registros. ¿Qué es más adecuado? ¿Compartir siempre los registros o hacerlo uno mismo? Porque a mí no me gusta mucho compartir, porque yo prefiero hacerlo yo. Quiero yo hacer todo de mi familia, porque siento que mi deber es hacerlo yo y no que lo hagan otras personas, porque si yo lo comparto, lo van a hacer personas que yo no conozco. ¿Eso está bien? O sea, ¿está mal lo que estoy haciendo yo o debería compartirlo siempre? ya, aquí hay una cosa más técnica. Um, si yo tengo un pariente cercano, que una persona que yo conocí en vida, una persona que, no sé, mis padres conocían en vida, yo mismo voy a llevar esos nombres, porque esa persona tiene una conexión. Pero, por ejemplo, en el caso mío, donde yo trabajaba en el árbol de mi esposa, fácilmente he encontrado 5.000 nombres. Y si yo voy a hacer el viaje a Santiago o a la Concepción, yo voy a ir quizás 10, 20 veces al año máximo. Y hoy en día hay un límite de cuánto tiempo puede estar esperando ese nombre reservado en mi cuenta hasta que se devuelva a Family Search. Entonces yo reservo dentro de mi cuenta para hacer yo o mi familia, no sé, unos 50 nombres, 100 nombres. Y todos los demás yo tengo compartido. Pero si yo me termino con los nombres que yo tengo en mi parte, yo puedo dejar de compartir algunos nombres y hacerlos yo. Entonces, es una combinación, porque sí nosotros tenemos el deseo de hacer la obra por nuestros antepasados, pero a veces, ese deseo de hacerlo nosotros, hacemos que esperen mucho más años para hacer el trabajo. Es siempre pensando en los tíos, abuelos de atrás, no los más recientes. Sí. O sea, lo También la correcto micro. sería entonces compartirlos y no dejarlos para hacerlo uno porque igual se va a demorar mucho. Yo el año pasado hice alrededor de 50, pero este año hasta la fecha no he hecho, entonces tengo algunos, pero no sé si compartirlos o hacerlos yo. No, reserva una parte para sí, pero sí o sí hay que compartir por lo menos uno. Porque Ya, cuando Family Search quieres, o cuando la iglesia quiere saber si las personas están trabajando en sus árboles, el único dato que ven es si han compartido nombres con el templo o no. Y ah, ahí ok. es por usuario, no por Ah, familia. ya. Ah, ok, ya, Entonces ahí tiene ya. que ser que el cónyuge comparte, los hijos comparten, hacer Ah, todo. Hermano, ya, Ya, el muchas otro, gracias. en cuanto a los rollos, el microfilm, no hay rollos de microfilm ahora. Hace como unos 10 años atrás dieron de baja las máquinas porque no había respuestas o no había para repararlos a nivel mundial. Entonces, hoy en día todos los rollos de microfilm están en línea. Entonces, a todo lo que antes nosotros vimos en un centro geológico está en línea. Lo que sí es que algunos registros solamente se puede ver o con el Wi-Fi de las capillas, Wi-Fi de cualquier capilla del mundo, mientras que otros registros, como por ejemplo el registro civil y cementerios de Chile, se puede ver desde la casa. Esa es la diferencia, pero no existen las máquinas de microfilm, aunque me imagino que debe haber un par de centros geológicos que nunca lo entregaron de vuelta, pero no hay rollos. um, y algunos rollos que sobrevivieron se donaron de nuevo a la archipaspados de Santiago y otros que todavía usan los rollos de microfilm, pero para nosotros no están todos en línea. Ya, pregunta, Amelia. sí, hermano, que me ayude por favor a dilucidar un poco el enredo que tengo en mi cabeza respecto de compartir. ¿Se estaban refiriendo usted y la hermana Raquel Toledo a compartir los registros con el templo? Yo Sí, los dejo para que el templo los haga y si sí, yo los quiero tomar, los retomo y los llevo yo como nombre. sí. Ah, ok, muchas gracias. Y obviamente también existe la cosa de compartir con parientes. Y esa cuando lo permiten cada cuenta tiene que actuar, permitir eso en su cuenta. Y ahí tú puedes mandar nombres suyos a la cuenta de, no sé, de un primo o de un hermano, algo así. Y ellos tendrían 3 meses para hacer esos registros. Entonces, eso también existe. Porque a veces
tenemos una persona que hace todo el trabajo y los otros familiares quieren igual participar en esa parte. Ok, ¿y por qué, por ejemplo, hoy día me encontré con un hermano de la iglesia que tenía el nombre de un familiar mío? El sistema le sugirió a él, como somos de la misma rama, el sistema le sugirió a él que hiciera la obra vicaria por uno de mis tatarabuelos. Y hoy día estaba conversando conmigo, entonces, ¿cómo sucede eso? Yo pensé que era como privado, así entre comillas, de familiares entre familiares. Cuando yo subo un nombre en Family Search, si el nombre, la persona está vivo, solamente yo lo puedo ver. Si la persona está fallecida, cualquier persona lo puede ver. Y cualquier persona que se conecta su árbol con esta persona, lo puede reservar y hacer. En el sentido, mi, si yo voy para atrás, mi abuelo, mi bisabuelo, ya, y mi bisabuelo tenía hermanos, yo puedo reservar al bisabuelo más todos sus hermanos. Pero cualquier descendiente de esos hermanos también puede reservar mi bisabuelo y todos los hermanos. Por esa razón, cuando nosotros hacemos los trabajos en nuestro árbol, igual tenemos que reservar los nombres. Y obviamente, si yo comparto el nombre con el templo, un pariente también lo puede recibirlo de esta forma y decir, oye, yo quiero hacerlo. Porque cuando nosotros miramos en nuestros árboles y miramos, hay cuando queremos reservar nombres para el templo y encontramos un color verde con un reloj, ese es el nombre que alguien compartió con el templo. Entonces ahí nosotros lo podemos usar. Pero si no hay, yo no puedo reservar nombres de personas que no son parientes míos o de mi esposa, pero sí puedo reservar cualquier pariente para atrás, que son más de 2 generaciones para atrás, yo puedo hacerlo. Si son más de 110 años de edad, cualquier pariente lo puede reservar. Si son menos de 110 años, tiene que tener un permiso escrito o por audio que se manda a los misioneros de servicio para que autoriza hacer ese nombre. Pero esos son los más recientes. Um, Gracias, hermano. Marcelo. No, Mauricio. ¿Qué tal? ¿Aló? Ah, Sí, Marcelo acá. No, Ya, Marcelo, ¿tenés preguntas? no, no, básicamente, no, en realidad no. En mi experiencia respecto a lo que se comentaba en compartir de nombres en templo, hace un tiempo reservaba muchos nombres y revisaba la lista en Family Search y habían bastante. Entonces, en un momento dado, pensé, que es algo extraordinario pensar, y dije, ¿para qué voy a tener a ellos ahí retenidos sin que puedan recibir la ordenanza y pensar que ellos están esperando al otro lado del velo, que se haga la ordenanza por ellos? Entonces, a mis interiores dije, yo estoy siendo egoísta con ellos, porque de momento cuando un momento dado, creo que sí, cuando me toque cruzar el velo, me van a apretar ya por los chiquillos, porque, porque los demoré, porque lo estuve esperando ahí por tanto tiempo. Y en vista del acontecimiento, últimamente podemos apreciar de que las cosas avanzan y la obra tiene que avanzar, pues, y las ordenanzas por ellos también. Entonces, ¿para qué tenerlos en el limbo? Esa es una broma en limbo, pero básicamente eso, ¿para qué tenerlos en espera si se puede avanzar la obra por ellos? Y tenemos que considerar nuestro limitado tiempo y eso, pues. Eso decidí hacer, compartir todos los nombres con el templo y se han hecho las ordenanzas en diferentes partes del mundo y fantástico. Eso no me queridísimo Daniel, hermano Daniel. Gracias, Marcelo. Eh, Rebeca. Sí, yo, Hermano, por ejemplo, con el templo tengo callo porque después de la pandemia tenía 5.000 y pico de nombres para llevar al templo. Entonces, ya el templo me tiene hecha 3.000 y me quedan 2.800 compartidas con el templo. Porque, ¿qué pasa? Yo no tengo varones que me hagan las ordenanzas por ello.
¿Y qué hago si no tengo quien me haga por los varones? Entonces comparto todo con el templo y cuando voy al templo voy a ordenanzas listas y hago por las hermanas. Entonces de esa manera, a veces la otra vez fui al templo de Montevideo, hice como 50 sellamientos, y ese mismo día me fijo después en la lista que te viene de todas las ordenanzas que se hicieron, por esa misma familia habían hecho en otros templos, o sea, por parientes de ellos. O sea que en varios templos se estaba efectuando ordenanzas por mis antepasados. Gracias, hermana Rebeca, que Entonces es el ejemplo a mí me perfecto gusta de ese compartir sistema. porque eso de querer Sí, no me gusta retener. tú eres la muestra de parte bueno de eso, se puede decir. Aparte que es tanta cantidad que es imposible hacer, no me da la vida para hacer toda esa cantidad de ordenanzas, entonces hay que compartirla. Hermana Raquel, Hermano, una consulta. Eh, Tengo por el lado de mi mamá, bueno, pues de mi abuela materna, por mi bisabuela, mi tatarabuela hacia atrás, encontré que hay es como la bisabuela de mi tatarabuela. Ella quedó viuda joven, o sea, ella se casó y su esposo murió, y de ese matrimonio desciende mi bisabuela, mi abuela, todo. Pero después ella se volvió a casar y tuvo una cantidad de hijos, tuvo muchos hijos y ella parece sellada al segundo esposo, porque al parecer la familia, los descendientes de ella, con su segundo esposo son miembros de la iglesia. Descubrí que son todos miembros y que están sellados todas las generaciones. Entonces tengo un montón de familiares ahí, pero solo por el lado de ella, porque ella enviudó muy joven. Entonces, si su primer esposo era del cual descendemos nosotros, y nosotros no podemos sellarnos a ella porque ella está sellada con el otro, ¿eso está bien ese sellamiento o está mal? ¿Cómo se no, puede? mira, hoy en día tienes, todos los miembros de la iglesia tienen acceso al manual de instrucciones. El manual de instrucciones explica en muy detallada forma todas esas instancias de cómo funciona. La manera, tenemos la invitación todos miembros de poder de leer los dos capítulos que tienen que ver con el templo, pero en resumida forma nosotros hacemos la obra del templo, incluyendo el sellamiento, por cada uno de los cónyuges que tuvieron nuestros antepasados, sin importar si tuviera más que uno, sin importar el orden, y ellos después tienen que arreglar sus asuntos. A veces lo ponemos a más drástico. Yo hago la obra del templo por todos los esposas o amantes o lo que sea que tenían mis antepasados para atrás, sin juzgarlos, sin decir a esa sí, esa no, porque es problemas de ellos que tienen que resolver y no sé cómo lo van a hacer, pero Dios va a arreglar, va a permitir que ellos se arreglen. Entonces, en su caso, hay que hacer el seguimiento, hay que hacer como corresponde Pero no se por puede. su Pero ¿cómo? bisabuelo. Pero se puede hacer, siendo que ella parece sellada a su segundo Sí. esposo, del cual tiene otra descendencia, pero en el fondo nosotros tenemos más derecho porque su primer esposo es de donde descendemos nosotros, pero nosotros no hicimos la obra antes, entonces los otros como que nos ganaron los descendientes que son miembros de la iglesia, No, entonces es como que no sé si quién se va a quedar con ella, o sea, no, con qué es que esposo va a sellar. no es que es la decisión, al final va a ser decisión de ella, pero quién se echó primero, quién se casó primero, quién era el mejor cónyuge, esas cosas no tienen algo que ver, pero también no son cosas que nosotros podemos saber o opinar, se puede decir. Pero sí Y nosotros también, tenemos que es que hacerlo al final. también los hombres pueden sellar muchas esposas, pero las mujeres no se pueden sellar a más de un esposo, ¿o sí? Lo- Cuando están fallecidos, lo pueden sellarlos a todo el mundo, Ah, se pueden sellar. Ah, todos. ya, esa era mi consulta, esa era mi Sí. inquietud, porque yo pensé, si ella está sellada con otro esposo y si las mujeres no pueden sellarse a más de un hombre, entonces dije, ¿cómo vamos a sellarla ahí a la generación de la cual descendemos nosotros? Porque ella está sellada con su otro esposo, donde tiene otra descendencia mucho más grande, tiene mucho No, más hijos en su segundo matrimonio. sí, por eso le invito a leer el capítulo que está en el manual, qué número es, porque dan varios ejemplos, y porque también hasta se puede sellar personas cuyos padres nunca se casaron.
Ah, ya. porque es para sacar, para poder la ordenanza. Obviamente es una parte más técnica, pero si nosotros vamos a ayudar a personas con genealogía, necesitamos saber esa información. Y es capítulo 28 del manual de Ah, ok. instrucción. El Ya, muchas gracias. 27 es por los vivos, 28 es por los fallecidos. Y va a haber las diferencias ahí que hay entre los dos, pero um, es necesario que nosotros entendemos las reglas para no generar angustia, porque a veces, como tenemos situaciones, como decía la hermana, y casi siempre es así, Claro. casi todas las personas que tenemos para atrás van a tener más que un cónyuge, porque las personas mueren de joven. Entonces, Ya, muchas gracias. hermana Amelia, La hermanita Amelia, la última pregunta. ya. Hermana Amelia, ¿estás? No, no veo a la hermana Amelia. Entonces, estamos al tiempo de hermano Mauricio, entonces, porque no sé, tenía una pregunta antes de hermano Mauricio también, parece. Sí, sí, que Ah, tenía hola, una hola, pregunta. hola. Ah, bueno, ya, la hermana O sea, Amelia y después yo. lo mío es cortito, ¿Ya? cortito. Una cosa, agradecer todas las instrucciones que he tenido, porque una de mis preguntas ya fueron contestadas desde un principio. Segundo, una cosa, tal vez usted, hermano, no sepa, hermano Stewart, que hay una persona dentro del grupo que está escuchando que aún no es miembro de la iglesia, pero está interesado en todas las cosas y tal vez esté preguntando, ¿por qué tantas cosas? Parece que están hablando de otro idioma. Quería decirle a este hermano, que es de Ecuador, que pregunte cuando vaya a la capilla que él frecuenta, a los consultores o a los misioneros, el por qué nosotros hacemos esta obra genealógica, que se puede explicar un poquito más cómo empezar desde el principio, porque estamos hablando de personas que estamos acostumbrados a hacer nuestra genealogía y tenemos alguna traba que queremos evacuar. Entonces, para ese hermano, le quiero ir a la pregunta. Y para a usted, hermano Stewart, en lo que a mí respecta, me susanó una pregunta muy importante. Gracias. Salgo. Gracias, Amelia. Sí, no, para terminar, recordamos, nosotros como miembros de la iglesia tenemos un componente religioso que nosotros creemos que las familias pueden ser eternas. Y que para que la familia pueda ser eterna tenemos que identificar esta familia. Sin embargo, hay muchas personas que no son miembros de la iglesia, que también aman su familia y también tienen el mismo deseo de conocer a sus antepasados. Y tienen ese deseo de ver cómo estaban viviendo, cómo se llaman los abuelos, los bisabuelos. Y a veces no pueden explicar de dónde viene ese deseo. Nosotros sí podemos decir que entendemos de dónde viene ese deseo, pero existen. Y si uno va a los asociaciones de genealogistas, 80, 90% o más de las personas no son miembros de la iglesia. Entonces, sí hay un componente para nosotros, pero sí la mayoría de las personas hoy en día en el mundo que hacen su genealogía no son miembros de la iglesia. Y gracias al trabajo de todas esas personas que no son miembros de la iglesia, que utilizan Family Search y hacen sus árboles, hace más fácil nosotros poder armar nuestro propio árbol. Entonces, sí tenemos una deuda de agradecimiento a todos esos usuarios que son de toda parte del mundo, que sienten ese deseo de conocer a sus antepasados, no entendiendo la parte doctrinal de la importancia de la familia. Pero sí hay ese componente. Entonces, obviamente los que no son miembros de la iglesia pueden preguntar a sus amigos o conocidos que son miembros de la iglesia y la pueden explicar un poco más sobre esa parte. Bueno, damos tiempo a hermano Mauricio por su última pregunta o para terminar como él desea. Bien, quería saber sobre los extranjeros que llegaron de Francia a Chile. ¿Hay algún registro? Porque sé que hay un libro que habla de los que llegaron a Concepción, pero los que llegaron, no sé, al norte y de ahí llegaron a Valparaíso. ¿Sabe usted algo de eso? ¿De los Ya, franceses? sí, existe entre los años 1699 y 1710 un periodo donde
varios barcos franceses llegaron a la costa de Chile. Y esos barcos llegaron para comerciar, pero tenían problema que varios marineros se bajaran del barco y dos barcos también tuvieron que ser vendidos por deudas, entonces esos marineros bajaron. Y ahí llegaron a Chile por lo menos entre 100 y 200 franceses, todos solteros, que quedaron en Chile. Algunas familias con apellidos bien conocidos como Pinochet, Allende, um, Bascur, un montón de otros que llegaron, que estoy recordando en este tema, que llegaron y una parte de ellos aparecen en un registro que publicó un amigo mío, Patricio Díaz, que son un catastro que hicieron en 1725 de esos extranjeros. Y muestran los que son de Santiago hasta Concepción, y de dónde son y su edad, y si están casados con alguien en Chile, porque así casi todos quedaron aquí en Chile formando familia. Ese era el primer grupo de franceses. Después llegaron otro grupo durante la Guerra de Independencia porque los de Napoleón estuvieron con Chile contra España. Entonces, ahí tenemos varios franceses que llegaron aquí en ese periodo también. Y hay otro libro escrito por el historiador Armando Cartes que habla de ellos también. Pero ellos son menor grupo, pero eran más militares. Y llegaron 1820, 1825. Ok, muchas gracias. Le vamos a dar un tiempo al hermano Tardón antes de darle las gracias al hermano Stuart por todo su tiempo que ha podido compartir su enseñanza. Hermano Tardón. Muchas gracias. Hermano Daniel, un abrazo gigante de Coronel Concepción, allá a Rancagua. Bien, gracias les damos a todos los participantes. Nosotros estamos en contacto con el hermano Daniel Stewart para cualquier consulta y lo pueden hacer por interno. Ya nosotros tenemos un grupo que se llama Consultores de Templo Histórico Familiar de Chile, América y Noruega, porque hasta allá ya está llegando el grupo. Entonces estamos teniendo un éxito espiritual, pero realmente muy abundante. Esto comenzó con 6 personas y ahora somos 134, llegamos a ser 190, pero están los que tienen que estar. ¿Ya? Así que si se quieren integrar a este grupo, solamente pidan al familiar que les dio el link con respecto al administrador, que en este caso es mi esposa y soy yo, para poder estar en este grupo, ya que se están dando talleres desde los días martes hasta los días sábados. El día último viernes de cada mes se hace una noche hogar virtual y el último domingo, como este, se hace un taller muy especial en donde se invitan a todos y cada uno de los hermanos. Así que les dejo la invitación a los hermanos de toda Sudamérica, Argentina, para que ellos puedan también estar ingresando a esto. Tenemos los mentores y los asesores que nos están dando los talleres en diferentes días, que no se repiten los mismos asesores o los mismos mentores cada día. ¿Ya? Y la mayoría son misioneros de Family Church que les pueden ayudar en todo lo que son los aspectos para poder arreglar su árbol. Gracias, hermano Daniel, por toda su buena y hermosa disposición que tienen y realmente el Señor lo tiene muy en cuenta porque nos ayudó montones. Ya vieron, yo cuando llegué, porque estaba en esta reunión con el área, llegué a la media, entonces vi muchas valencias, tanto en Uruguay, Paraguay y Argentina, con respecto a algunos tipos de soluciones que se le tiene que dar buscando registro y también ayudando al resto de su familia. Y realmente por este grupo no es por nada, pero sí estamos muy, pero muy, ahí tenemos de mano a Aquiles, que también él hace de mentor para poder ayudar a los hermanos en su momento. Él trabaja los días sábados con este grupo. Hermano, no me voy a cansar de agradecerle, hermano Daniel. Gracias por todo y esperando de que las puertas puedan quedar abiertas, entre comillas, para una futura eh, reunión que podamos tener un último domingo de algún mes. Entonces, gracias por su disposición. Gracias a todos los hermanos y le dejo su tiempo a usted, hermano Mauricio, que también se le agradece por su disposición por dirigir esta reunión en este día. Y quiero compartir mi testimonio humildemente, mis queridos hermanos.